¿Es aceptable la idea de seguir a Jesús sin estar en la iglesia? ¿Es bíblicamente posible aceptar a Jesús pero rechazar a su iglesia? Hoy en Teologizando comenzaremos a hablar de este tema tan interesante. Síguenos en Teologizando. En mi video anterior dije que la idea de ser un seguidor de Jesús sin estar en la iglesia es un grave error. Indiqué que es imposible seguir a Jesús fuera de la iglesia. Sin embargo, me llamó la atención las diferentes reacciones al video y me parece que muchas personas piensan que la iglesia es un edificio o es una denominación cristiana específica en particular. Por eso me gustaría ampliar unos cuantos puntos y explicar por qué la iglesia no es ninguna de estas cosas que dije anteriormente, sino que es muchísimo más que esto. Para llegar a una comprensión completa del tema, espero hacer 3 videos, siendo este el primer video. En estos videos veremos 3 visiones. Primero, la del propio Jesús. Segundo, la de Pedro. Y tercero, la de Pablo. Inicialmente, si queremos saber qué es la iglesia, ¿qué mejor que Jesús para contarnos lo que es? Para esto vamos a referirnos a un pasaje en específico del Nuevo Testamento, uno de los evangelios, Mateo 16, 18. Ahí Jesús le dice a Pedro que sobre esa roca edificaría la iglesia. Sin entrar en la discusión de a qué roca se refería Jesús, quiero analizar qué está diciendo Jesús en cuanto a la iglesia específicamente. Eclesía, que es la palabra griega usada en este verso, significa asamblea o reunión. Si hacemos una investigación cruzada con el Antiguo Testamento, encontraremos que el término aparece muchísimas veces en la Septuaginta, que es la traducción antigua del hebreo al griego. La palabra usada para eclesía en hebreo es kahal, que significa también lo mismo, asamblea. Pero en el texto hebreo hay una asamblea muy especial, particular y diferente, que es la asamblea de Jehová. Este concepto aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 23, unas cuantas veces en ese capítulo, y en Miqueas 2:5. También hay otras asambleas, como la asamblea de los justos, la asamblea de Israel o la asamblea de los malos. Pero nos vamos a enfocar en la asamblea de Jehová. Teniendo en mente a esta asamblea diferente, al regresar a Mateo 16, podemos ver que Jesús se refiere a una asamblea en específico, que es su propia asamblea. ¿Pero qué asamblea es esta? La identidad la entenderemos al ver el poder de esta asamblea, que es ser más fuerte que las puertas del Hades. Las puertas no están solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también aparecen las puertas del Seol, que las encontramos en Job y en Isaías. Y también existen las puertas de la muerte, que las encontramos en diferentes salmos. Es interesante ver qué dice Isaías de las puertas del Seol. Básicamente, que al entrar por esas puertas termina la vida. En la traducción griega, o sea, nuevamente en la Septuaginta, se ha traducido Seol como Hades. Entonces, las puertas del Hades son paralelas a las puertas del Seol. Al entrar por las puertas del Hades, significa que la persona moría. O sea que entrar por las puertas del Hades es lo mismo que morir. Después de ver el poder de Jesús en su asamblea y la fuerza que tiene su asamblea contra las puertas del Hades, podemos lanzar una línea comparativa y llegar a la conclusión de que la asamblea de Jehová en el Antiguo Testamento es lo mismo que la asamblea de Jesús en el Nuevo Testamento, porque ambas asambleas tienen poder sobre la muerte. Estando en ambas asambleas, la persona va a tener la posibilidad y la oportunidad de que las puertas del Hades se abran para ella, para reunirse otra vez a la asamblea. Y digamos la asamblea de Dios, porque en el Antiguo Testamento se usa Jehová, pero entonces en el Nuevo Testamento vamos a llamar la asamblea de Jesús. Pero ¿qué pasa con los que han muerto o cruzado las puertas del Hades, pero que pertenecían a la asamblea de Jesús? Pues que las puertas del Hades no permanecerán cerradas para ellos.
Para estos muertos, estas puertas se abrirán para que se reúnan nuevamente en su momento a la asamblea a la que nunca dejaron de formar parte, que se trata de la asamblea de Jesús. A todo esto, no podemos perder de perspectiva la idea de la asamblea como tal. La asamblea tiene poder porque es la asamblea de Jesús. Sus miembros no tienen poder por sí solos sobre la muerte, sino que el poder lo tienen porque están en la asamblea. Entonces es imperativo permanecer en la asamblea nuevamente de Jesús para poder tener poder sobre la muerte. Alguien que acepte a Jesús querrá formar parte, lógicamente, de esta asamblea, pues el deseo de Jesús es que estemos en su asamblea. Por eso hoy te digo y te invito que si no estás hoy en esa asamblea, te invito a unirte a la asamblea de Jesús. Te invito a que te unas a su iglesia. Y es por esto que es necesario que estemos en la iglesia para poder ser seguidores de Jesús. Dios los bendiga mucho.